Ok, entonces. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Muchas gracias por seguirme en este espacio dedicado a la aventura y la exploración urbana, así como de hacer grandes recorridos a través de la historia, el arte y la cultura para comprender mejor el México en el que vivimos hoy. Pues sin mayores preámbulos en esta ocasión, para no aburrirlos, digo, ya sé que no quieren verme a mí ni la cara de famoso que tengo, sino la exposición que les he estado anunciando, este recorrido en el Museo Nacional de Arte Monet, Luces del Impresionismo, junto con dos de las obras inéditas que no se han exhibido jamás en México. Pero ya sin mayores preámbulos, vamos a ver de qué se trata. No sin antes recordarles que quien se quede hasta el final de este video, les diré cuáles son las bases para que sean acreedores de un gran premio. Sí, desde el antiguo palacio que albergaba la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, el Museo Nacional de Arte, mejor conocido como El Munal, en la calle de Tacuba número 8, en el centro histórico de la Ciudad de México, lo cual me recuerda a anteriores exposiciones a las que he venido a este lugar, presentándoles imágenes de aquellas anteriores visitas, recordándoles que aún se encuentra también la exposición Biofilia, que podrán ver aquí en este mismo museo, mientras ven también a Monet. Pero regresemos a actuales imágenes donde se lleva a cabo una exposición cuyo principal eje plantea un diálogo entre 12 obras de artes referentes a la corriente artística del impresionismo, que como cereza en el pastel presenta 3 piezas de uno de sus máximos representantes, Claude Monet. A mí en lo personal, déjenme decirles que mi favorito es Renoir. Sin embargo, aquí veremos cómo Monet influyó en varios artistas mexicanos de la época, destacando, como ya lo mencionamos, 2 obras inéditas, es decir, 2 piezas jamás antes vistas en México de Claude Monet. Pero entonces vayamos a hacer un recorrido con uno de los curadores de esta exposición y de una de las colecciones de este museo, dejando que él mismo se presente. Mi nombre es David Cáliz, soy curador de la colección del siglo XX del Museo Nacional de Arte y bueno, en esta ocasión estamos en la exposición Monet Luces del Impresionismo, que es una colaboración con el Museo de Dallas, una colaboración importante para que justo el público mexicano pueda observar 3 piezas de Claude Monet, 2 que vienen de la colección del Museo de Dallas, una de la colección del Museo Sumaya, en diálogo con las obras directas de la colección del siglo XX del Museo Nacional de Arte y una del siglo XIX. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, para el MUNA tener una exposición como esta? Y creo que tengo entendido que hay, 1 o 2 obras de Monet que son inéditas, que no se habían visto antes. Así es. Bueno, es fundamental, no solamente para el museo, sino también para los mexicanos y el público que nos visita. Generar estos puentes de comunicación entre colecciones interinstitucionales de otros países como el Museo de Dallas y en el caso también de museos nacionales como el Museo Sumaya, se convierte en algo fundamental porque es la primera vez que las 2 piezas del Museo de Dallas viajan a México, que se tiene la posibilidad de tener las obras de Monet como son los nenúfares y justo poder plantear nuevas maneras de observar el acervo del Museo Nacional de Arte a partir de piezas que pueden dialogar de manera directa con el acervo constitutivo del Munal. O sea, digamos, estas obras no se habían visto antes en México o en todo el mundo. Las 2 piezas que vienen del Museo de Dallas es la primera vez que viajan a México. La pieza que pertenece al Museo Sumaya ya se encontraba aquí, pero también es la primera vez que la pieza sale de su sede, que es el Museo Sumaya. ¿Cuáles son estas piezas, sus nombres? Las piezas que nos visitan de Claude Monet son Nenúfares, Valle Bona y Pierre Boulez. Bueno, directamente es como una de las obras maestras del maestro Claude Monet porque habla sobre el tema de los nenúfares. Es una de las últimas etapas de la reflexión pictórica de Monet donde hace un énfasis muy particular para poder reflexionar sobre el concepto de la naturaleza en términos de la physis, la fuerza que la naturaleza tiene también en el proyecto artístico de Monet será fundamental. Monet realizará aproximadamente más de 250 variantes del tema de los nenúfares, que como sabemos el nenúfar es una especie de planta, un lirio acuático que él observaba directamente en su estancia, sobre todo en la villa de Giverny, donde tenía un gran espacio, donde construyó un estanque, donde pasaba un riachuelo y que además construyó un puente al estilo japonés para poder a partir de ahí hacer estas reflexiones que van a ir desde zooms, por decirlo de una manera moderna, hacia características importantes con la velocidad de la pincelada, que esto también será fundamental, pero sobre todo también con la calidad técnica y plástica que observamos. Veremos dentro de la obra, que también es bellísimo, lo que se le conoce
conoce como el imposto, que son grandes cantidades de pintura sobre la obra, que eso también le da textura, pero que a la vez nos habla de un pintor moderno que está experimentando con nuevas formas retinales. El impresionismo, como su nombre lo dice, a partir de una obra que realiza Claude Monet en 1873, Impresión Sol Naciente, es que surge el concepto. Destaca mucho en esta pieza que no es una obra en términos de la perspectiva albertiana, que es cuadrada, sino que es un tondo redondo, que también nos habla justo como de la manera de mirar de Monet hacia una perspectiva. En el caso de la pieza Nenúfares de 1908 del Museo de Dallas, también tenemos la pieza que tendremos del lado derecho, que es el Valle Buona. Esta es otra de las piezas que pertenece a la colección del Museo de Dallas, que también está ahorita en comodato para que la gente pueda observarla, que representa un paisaje justo en las fronteras entre Italia y Francia, tomando como referencia directamente la dinámica de la velocidad dentro de las pinceladas, sugerir solamente lo que se observa, no representarlo de una manera realista, sino más bien justamente ser sugerente. Durante este tiempo también, para finales del siglo XIX, estaba muy en boga el movimiento simbolista con Stéphane Mallarmé, donde lo que se plantea es que se sugerían las cosas a través de la poesía. Monet también recupera estos atisbos del simbolismo para poder vincularlo acerca de la obra de arte. No constituye lo que va a ser todo un paisaje fotográfico totalmente realista, sino la impresión del paisaje, pero tomando como protagonista, y esto será durante todas las obras del impresionismo, la luz. La luz es la que domina todo el cuadro. Podemos también verificar el tiempo, la hora en la que está realizando la pieza Claude Monet, porque la luz se convierte en el protagonista o en el leitmotiv de la pintura de Claude Monet, tomando como referencia inclusive la propia luz que pasa sobre las hojas de los árboles y que se refleja en el propio campo. Tendremos también, hay algunas revisiones del pequeño poblado que se encuentra en la parte de arriba de la montaña, por acá una pequeña cabaña, que solamente son sugerencias a partir del pincel. No le interesa constituirlo de manera realista, sino generar una impresión de la vista desde la perspectiva del artista moderno que será Claude Monet. Nenúfares y Valle Buona son las dos piezas inéditas que llegaron a México procedentes del Museo de Dallas. Sin embargo, el ver estas dos maravillosas piezas me hacen pensar en esta gran oportunidad que los museos nos brindan para acercarnos más allá de una exposición, nos acercan a un fragmento vivo de la historia. Ahora, por ejemplo, ahorita que mencionaste algo también era una cuestión que me causaba curiosidad, ¿no? Por ejemplo, al decir que tenemos estas obras, bueno, yo en lo particular lo veo como que es como un pedazo de historia que tenemos aquí, ¿no? Particularmente de la historia del arte. Y casi si estuviera enfrente yo de un cuadro es como si pensaría, pues a lo mejor el artista estuvo parado donde yo podría estar parado viéndolo, nada más que él haciendo sus pinceladas y yo actualmente observándolos. ¿Qué tan importante o relevante podría ser que el público en general y de una forma muy accesible además tengan el acceso a ver estas grandes obras? Claro, es algo fundamental porque se tratan obras de arte de un movimiento que fue pues primordial para la historia del arte universal, que es el impresionismo. Y además hablamos también de uno de los grandes protagonistas de la historia del arte universal, que es Claude Monet. Entonces tener la posibilidad de observar las piezas originales, de poder acercarnos, ver la textura, la calidad de las pinceladas, la velocidad, la propuesta también estética que se planteaba a finales del siglo XIX, principios del XX, con una renovación también técnica y plástica de lo que representaba la historia del arte, pues se convierte en una oportunidad única. Por eso la invitación es que la gente pueda venir y justo contemple y que además tenga una experiencia agradable dentro de las obras. Si bien se tratan de las tres piezas de Claude Monet, lo que nos interesa es que también estas piezas puedan tender puentes de comunicación con la colección del MUNAL, de artistas que conocieron el movimiento impresionista de primera mano, el caso de Joaquín Clausel, que tuvo la posibilidad de viajar a París, Romano Guillemín, Núñez, que también tuvieron la posibilidad de estar allá, y que podamos ver también cómo se construyen los puentes de las estéticas del impresionismo aquí en México a partir de escuelas primordiales como la Escuela de Pintura al Aire Libre, o lo que también funcionó como el siglo XIX, la gran pintura del paisajista mexicano José María Velasco, que en las exposiciones universales tuvo la posibilidad de viajar a París. Se colocó a José María Velasco porque, a pesar de que también es contemporáneo de Claude Monet, que no integra como la visión impresionista
impresionista, sino que es un paisaje decimonónico sobre las vistas del Valle de México. Velasco es el artista fundamental en el paisajismo mexicano que utiliza la luz como protagonista. Gracias a la influencia de su maestro italiano Eugenio Landesio, Velasco nos regalará las famosas vistas de la Ciudad de México, sobre todo del valle desde el Cerro de Santa Isabel o el Cerro de Guerrero, donde no solamente nos deja ver la posibilidad de comprender el territorio mexicano y con ello también comprender una concepción de la nación, sino también de los referentes sobre las transformaciones modernas que existen en el paisaje que se observa en el Valle de México. Velasco también tiene la posibilidad de viajar a Europa, a París, a las exposiciones internacionales, a la de 1889 y a la de 1900. Es el gran referente de la pintura de paisaje, sobre todo también para llevar al arte mexicano a un siguiente nivel, donde Porfirio Díaz era muy insistente para que Velasco vaya a estas exposiciones universales, y lo colocamos aquí porque también él ejerce lo que será la luz como el protagonista principal dentro de la obra de arte pictórica del paisaje, y con ello generar estos puentes y estos guiños de cómo desde Velasco ya en México se trabaja el concepto de la luz de una manera totalmente extraordinaria. Tanto José María Velasco como uno de sus alumnos más destacados, que es Carlos Rivera, con la vista de la cañada de Metlac, que también realizará Velasco, son las piezas que culminan un poco el recorrido para poder amarrar este pequeño espacio de luces del impresionismo de Monet. Brevemente, ¿qué otros artistas hay aquí? Tenemos la posibilidad de generar el diálogo con 11 piezas más de la colección, que va desde el siglo XIX con José María Velasco, que es el máximo representante, sobre todo de cómo pone como protagonista a la luz dentro de las obras, uno de sus alumnos que es Carlos Rivera. Tenemos piezas de Mateo Herrera, de Romano Guillemín, que habla no solamente del impresionismo, sino del postimpresionismo y de la influencia de Signac, por ejemplo, del puntillismo de Seurat. Tenemos obras de Joaquín Clausel, que fue un mexicano campechano que se va exiliado a París y que tiene la posibilidad directa inclusive de conocer en persona al propio Claude Monet, y con ello, bueno, generar el vínculo que se construye a partir de las influencias y sobre todo los ecos que se construyen del impresionismo y cómo llega aquí a México y cómo también se construye a partir de una visión propia. No se intenta igualar o copiar la dinámica impresionista, sino que a partir de los valores plásticos y estéticos europeos se construye también una mirada muy personal de los espacios, como puede ser el Pedregal, las vistas de Tizapán, las vistas de Fuentes Brotantes, donde justo la representación del paisaje se convierte en algo primordial para los artistas mexicanos. Entre los otros artistas que aquí dialogan encontraremos a Joaquín Clausel, José María Velasco, Carlos Rivera, Mateo Herrera y Romano Guillemín, produciendo ecos del impresionismo que nos llevan a una experiencia estética de la historia del arte. Clausel se convierte en un pintor mexicano que tiene la posibilidad de viajar a París exiliado. Él era un gran crítico de la dictadura de Porfirio Díaz, escribía en el periódico El Demócrata. Eso hace que tenga que salir huyendo hacia París. En París conoce el movimiento impresionista y con ello, bueno, también regresa a México, coloca su estudio en lo que hoy es el Museo de la Ciudad de México, en el Palacio de los Condes Santiago de Calimaya, en la parte de arriba, el famoso Clauselito, que es un estudio de una reflexión también pictórica referente a las vistas de, sobre todo las periferias de la Ciudad de México, las Fuentes Brotantes, Tlalpan, el Pedregal, serán unas reflexiones constantes dentro de la obra de Joaquín Clausel, que además también tiene una gran reflexión acerca de la luz dentro de su obra. Los reflejos que se observan en el lago de las Fuentes Brotantes es también bellísimo, el contraste y esta calidad también lumínica para poder impregnar dentro de estas pinceladas veloces también la tranquilidad y la calma del propio estanque, junto con la referencia directa de los árboles o de los lugares endémicos donde se están encontrando las vegetaciones. Esto también recae mucho en la gran escuela que dejó José María Velasco y también evidentemente el italiano Eugenio Landesio, quienes eran los grandes representantes de la pintura del paisaje en México. Y Clausel se convierte justo en este eslabón también del artista mexicano que va a Europa, comprende también los estatutos y las propuestas estéticas y las traslada a un lenguaje personal con vistas importantísimas como las Fuentes Brotantes en otoño o las vistas también del volcán Popocatépetl de Iztaccíhuatl, o también estas vistas maravillosas del Pedregal con estas tonalidades lilas que recuerdan mucho justo a la fuerza del impresionismo.
marca ahí. Sí, bueno, si quieres podemos ir más para allá, para Mateo Herrera. Otro de los artistas que también estuvo la posibilidad de viajar a Europa y que conoció muy bien el impresionismo fue Mateo Herrera, este artista de Guanajuato, que bueno, conoce muy bien como las formas de la texturización dentro de la obra, el concepto también de los colores, la prioridad también de generar estos intercambios de luz, lo que decíamos sobre cómo la luz da directamente a los árboles, pero también la luz se transforma cuando pasa por las ramas de los árboles y se vincula dentro de del propio piso. Mateo Herrera generará estas vistas como puede ser la Huerta de Tizapán, pero también la parte de la vista de Santa Fe, que nos va a dejar también una propuesta de los artistas modernos sobre este binomio del cuadro acabado e inacabado, donde no se tiene la certeza si el artista ha terminado de terminar la solución de la obra. Y el artista ha tenido la posibilidad de generar la obra por terminada, o ha sido también voluntad del artista dejarla inacabada con este gesto de la modernidad. Mateo Herrera trabajará mucho eso junto con Romano Guillemín, que además en la pieza del Último Beso, Romano Guillemín lo que nos regala es la recuperación del puntillismo de Seurat y de Signac, ¿no? Son artistas que están constantemente viendo la modernidad europea, pero que la trasladan a un lenguaje propiamente mexicano. Sí, esta es bellísima. La exposición se encuentra abierta hasta el 27 de agosto. Es una exposición que, bueno, plantea como el diálogo con los artistas mexicanos. Son 3 piezas originales de Claude Monet, 2 que por primera vez se encuentran en el Museo Nacional de Arte. Lo que planteamos es que la gente pueda venir a visitarnos, que también se dé cuenta de los esfuerzos humanos que representa poder gestionar el trámite de préstamo de piezas tan importantes, y que si no fuera justo por estas colaboraciones que tenemos, sería muy complicado poder observar estas piezas en vivo. Solamente viajando a Estados Unidos o a Europa sería la única posibilidad de verlas, y creo que esto también ha caracterizado mucho al Munal, poder dar la posibilidad al público de tener piezas de una calidad extraordinaria, y que además justo se pueda tener una experiencia estética pues renovadora cada que visitamos el Museo Nacional de Arte. Pues amigos y hermanas, esta es una gran exposición que no tienen por qué perderse. No tiene mayores costos, los domingos son entrada libre. Yo creo que muchos han visto por redes sociales las filas que se hacen en esa exposición, pero la verdad, aunque tuviera sus costos entre semana, ¿qué importa? Creo que se gastan más a veces en unos cigarros, un refresco en la tienda, en el Oxxo, etcétera. ¿Por qué no invertirlo en un poquito de arte? Promover la cultura y el arte en México, y sobre todo todas las personas que nos dedicamos a trabajar en la difusión y promoción cultural. En fin, pues no hay nada más que hablar, y porque la cultura no tiene por qué ser aburrida, pues vengan a conocer esta maravillosa exposición aquí en el Museo Nacional de Arte. Y sobre ese video que les había estado platicando desde el principio, pues es muy fácil. Suscríbanse a mis demás canales, síganme en mis demás redes sociales y ya serán acreedores a ese gran premio. Y ese premio es la luz del conocimiento. Nos vemos hasta la próxima.